Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a seguir platicando con la CEMIC, con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, trayéndonos varios temas, distintos aspectos que tenemos que estar viendo en materia de infraestructura, en materia de construcción, cómo podemos mejorar nuestros servicios públicos en general, pero sobre todo también los servicios públicos municipales, como es el tema de la infraestructura eléctrica. Vamos a estar platicando hoy con el ingeniero Gustavo Cadena, quien es coordinador de infraestructura eléctrica de la CEMIC, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, aquí en la zona Veracruz, Boca del Río. Ingeniero, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Bienvenido a la CEMIC. No, claro que sí, muchas gracias, pues sobre todo por esta apertura que están teniendo con nosotros, aprovechando también este espacio en radio, en nuestras redes, para poder platicar con ustedes de estos diferentes aspectos que son pues muy importantes para poder tener un mejor desarrollo como sociedad y que tiene que ver con la infraestructura, nuestros servicios públicos municipales. Y aquí directamente, ingeniero, hablar sobre la infraestructura eléctrica. ¿Cómo se puede resolver la demanda? Por ejemplo, ya hablando específicamente en los principales fraccionamientos del puerto de Veracruz. Bueno, primeramente quisiera platicar que anteriormente los grupos humanos se acercaban y se establecían a pie de los ríos, que era el fluido importante en aquella época. Actualmente, el fluido importante para establecerse es justamente la energía eléctrica, porque para todo tipo de actividades y en todas las empresas y en todas las casas pues, se requiere de este vital líquido. En el caso de Veracruz, tenemos, vamos a decir, la infraestructura eléctrica la vamos a dividir o la vamos a considerar fundamentalmente de tres partes. Uno que es la generación, otro que es la transmisión y otro que es distribución. La generación, como bien dice la palabra, se encarga de producir la energía eléctrica. En el caso de Veracruz, tenemos nosotros una relación de 3-1. Es decir, nosotros consumimos el 30% de lo que se genera. Entonces, hay un superávit de 3 veces el consumo. Entonces, por la parte de generación, Veracruz tiene este superávit, lo que lo hace muy importante y muy interesante para que se vengan a establecer empresas y se crean asentamientos humanos y bueno, los fraccionamientos que estábamos comentando. La segunda parte es de transmisión, que es la que se encarga de llevar esa energía eléctrica a los centros urbanos, a los centros de consumo, a las fábricas y todo. Y posteriormente distribución. En distribución ya estamos hablando desde una subestación que se va a encargar de bajar los niveles de tensión de 400 o 230 de transmisión para las redes de distribución que se encargan de llevarlo inclusive a los fraccionamientos que estamos platicando. En el caso de la zona conurbada, pues tenemos básicamente dos fundamentales crecimientos, unos que va hacia Medellín, que corre de Veracruz a Medellín, y la otra que está en el aeropuerto. Para eso, en los últimos 2 años se inauguraron básicamente 2 subestaciones, que fue la subestación Mandinga. Justamente con esa subestación se pretende dar servicio a más de 10,000 casas, y por el lado del aeropuerto también otra subestación, la subestación aeropuerto, que está pensada para dar servicio a 14,000. Ahora, una de las cosas importantes que hay que comentar es que en el caso de la zona conurbada nosotros tenemos el problema de los vientos. Vivimos a pie de mar, entonces pues eso trae corrosión, trae vientos del norte muy fuertes, y lo que obliga a tener una infraestructura subterránea para elevar la confiabilidad, ¿verdad? Y es parte de lo que aquí en la zona conurbada deberíamos
y vaya, la Comisión Federal también lo tiene muy presente, que la modernización va hacia las redes subterráneas. Ingeniero, entonces, en este caso, es un tema netamente de inversión en infraestructura, por lo que estoy entendiendo. ¿Cuál es la parte del engranaje que no embona? Es decir, ¿hay alguna parte que no está funcionando, por lo cual no se está llevando a cabo esta inversión y por ende no tenemos esta infraestructura? ¿Cuál es esta parte que no está funcionando? Bueno, básicamente hasta ahorita, digamos, las subestaciones que se pusieron, la de Maniga y Aeropuerto, que va a permitir disponer de ese fluido para esos fraccionamientos y para los nuevos asentamientos, ya están ahí. Ahí lo que sigue es básicamente la infraestructura y fundamentalmente subterránea, en donde ahí debe de entrar pues tanto la parte de Comisión Federal como los ayuntamientos y también básicamente los propietarios de los fraccionamientos. Aquí lo que es importante es que los tres entes se unan para crear esta infraestructura que hace falta aquí en Veracruz para el desarrollo, ¿no? Actualmente se tiene, digamos, en la parte de línea de distribución fundamentalmente aérea, lo que hace que cuando vengan los nortes, pues muchos de los sectores de la ciudad se queden sin el vital líquido. Entonces vienen estas interrupciones y vienen estos fallos, ¿no? Entonces, aquí la infraestructura que se requiere es subterránea y la única manera es que todos los fraccionadores que vayan pensando en que si van a hacer aquí en Veracruz su fraccionamiento, aunque sí el costo es mucho más elevado que la aérea, tendrá que ser subterráneo. Y por otra parte, el ayuntamiento deberá de vigilar junto con la CFE que esto se lleve a cabo, que las nuevas líneas de distribución sean subterráneas para que volverlos más confiables, sobre todo para las instalaciones nuevas. ¿No? Que pasamos por Veracruz en las diferentes calles y vemos muchísimas líneas y esto también se vuelve peligroso porque luego entra un norte y casualmente cada vez que entra un norte se queda un sector de la ciudad sin energía, ¿no? Pues qué buen dato nos da, ingeniero, sobre todo porque pues, es uno de los temas que están en la palestra pública a nivel nacional. Es un tema polémico, incluso no se hizo la reforma eléctrica que pedían desde el gobierno federal, pero sí es importante conocer parte pues de estos mecanismos, de cómo opera, cómo funciona y sobre todo con expertos como usted y directamente aquí en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción nos puedan estar aportando todos estos datos. Ingeniero, pues le agradecemos mucho en la plática de hoy y si nos permite, pues vamos a seguir muy al tanto con ustedes para seguir abordando todos estos temas. Claro que sí, con gusto. No hay que olvidar, Jorge, que la energía eléctrica es un bien industrial. No es un recurso natural, es un bien industrial. Entonces hay que generarlo, hay que transmitirlo y hay que distribuirlo. Es un muy buen punto dejarlo claro porque va en engranaje también, va de manera integral y también buen punto el que nos deja que para poder llegar a tener esta infraestructura, pues tiene que haber, todas las partes tienen que estar también unidas, tanto la CFE, los ayuntamientos como los mismos constructores, y ya vayan planeando el tener todo el cableado de manera subterránea. Pues excelente los datos, ingeniero, muchísimas gracias. A la orden, mucho gusto. Contrario, muchas gracias al ingeniero Gustavo Cadena Bustamante, él es coordinador de infraestructura eléctrica de la CEMIC, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, aquí en la zona Veracruz, Boca del Río. Vámonos al corte, regresamos con más.